Torres. Qué bueno que nos esté acompañando en esta tarde, y sé que todos nuestros fieles televidentes siempre están ahí pegaditos al televisor por escuchar estos temas, esta temática que usted trae, que siempre genera unos principios espirituales para la vida de cada uno de ellos. Bueno, la gloria para Dios y la idea de edificarnos unos a otros es esa, de acercarnos más a Dios. Esta es la idea de edificarnos unos a otros, de estar cerca de Dios, de poder compartir la palabra de Dios y poder crecer en ella, de poder ir madurando, de poder ir pelándonos como esas cebollas que somos capa por capa para que Dios vaya haciendo su obra en cada uno de nosotros. Si miramos el libro de Eclesiastés, es una dolorosa biografía de la vida de Salomón, el cual desperdició gran parte de su vida y de las bendiciones de Dios en su placer personal, en sí mismo. Y al final de su vida, al final de todo lo que él vivió, pues se dio cuenta de que él había desperdiciado gran parte de esas bendiciones, y se dio cuenta de que todo lo que había hecho, de que todo lo que había vivido había sido vanidad, porque en su gran mayoría no había estado puesto en las manos de Dios ni para edificar la casa de Dios. Así que cuando salimos del segmento habíamos dejado una palabra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, y me permito leer, dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y en lo que Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fortaleza humana. La vanidad expresa el intento inútil y fútil o de poca importancia por estar satisfecho lejos de la provisión y de la voluntad de Dios. Esta palabra es usada 37 veces expresando las muchas cosas difíciles de entender acerca de la vida, todas las metas y ambiciones terrenales cuando son buscadas para nosotros mismos. Únicamente producen vacío. Así que, ¿qué estás haciendo hoy tú para edificar tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo esos dones y esos talentos que Dios te ha dado? A veces nos sentimos vacíos. Yo conozco muchos jóvenes que están estudiando en la universidad y que sus estudios son una carga para ellos. Se sienten vacíos o sienten que no es la carrera adecuada para ellos, y siempre les digo que es porque no la están utilizando bien o no están enfocando bien lo que ellos están haciendo, porque sencillamente lo están haciendo no para Dios, sino para ellos mismos. Y cuando nosotros hacemos las cosas para nosotros mismos, nos resultan vanidad, huecas y no nos llenan. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti, Gidi? Sí, pastora, muchas veces nos limitamos a hacer cosas, queremos hacer cosas, nos obligamos a hacer cosas. ¿Para qué? Para nuestra propia vanidad. No lo hacemos para exaltar ni para agradar a Dios, sino que lo hacemos por nuestra vanagloria. Lo hacemos por buscar lo nuestro propio, y no lo hacemos creyendo en el Señor. Dice una cita en Colosenses 3, versículo 23, que cuando tú haces las cosas para el Señor con excelencia, Dios te recompensa en gran manera. Así que solamente tienes que hacerlo no para los hombres, sino que tienes que hacer todas las cosas como para Dios. No tienes que hacer las cosas como para ti, buscando una gloria vana, buscando una vanidad para que te vean, no porque yo quiero esto, no porque yo quiero aquello. Fíjate que si el rey Salomón, que fue el dueño de todo, multimillonario, lo tuvo todo, y él en última dijo: todo es vanidad.
Muchas veces nos proponemos metas, nos ponemos sueños, deseos, que quiero bajar 10 kilos y me voy al gimnasio y me mato en el gimnasio. ¿De qué me sirve todo esto si no voy a edificar la casa de Dios con esto? ¿O de qué me sirve conocer o ser muy sabia si esa sabiduría no la aplico para ayudar a otros a que encuentren a Dios o para ayudar a otros a que se encuentren con Jesucristo y que puedan crecer también allí? O muchas otras personas que trabajan día y noche y se les vuelve una carga fastidiosa el trabajo, pero en su trabajo no están glorificando el nombre de Jesús. Entonces, ¿de qué sirven todas estas cosas? ¿De qué sirve matarse trabajando día y noche si a la final vas a sentirte vacío? ¿O de qué sirve obtener todos los conocimientos del mundo si esos conocimientos no van a estar puestos al servicio de Dios? ¿O de qué sirve si estudias alguna carrera? Si tu carrera, con tu carrera no vas a ayudar a alguien a que busque a Dios, a que encuentre la palabra de Dios o a que tú le edifiques a través de la palabra de Dios su vida. ¿Para qué sirve hacer todas estas cosas si no vamos a ayudar ni vamos a ser de edificación para nadie? Y si no nos vamos a dejar usar por Dios. Entonces, lo único que va a quedar en nosotros es vacío. Porque todas las cosas que se hacen estando lejos de la voluntad de Dios solo generan vacío en nuestra vida, frustración, porque a pesar de todo lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Ahora fíjese, pastora, no te estamos invitando a que no hagas nada, por el contrario, haz todo lo que tienes que hacer, pero siempre creyendo que lo que estamos haciendo es como para el Señor. Siempre lo que estás haciendo, hazlo con excelencia para Él. No lo hagas para ti, no lo hagas para tu beneficio propio, no lo hagas para tu vanagloria, sino hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor, porque ¿sabes qué? El Señor lo que quiere es recompensarte. Porque cuando nosotros trabajamos para el reino de Dios, Dios te recompensa. Dice que cuando todas las cosas tú las buscas en el plan de Dios y lo demás te viene por añadidura. Cuando tú trabajas en el reino de Dios, todo te viene por añadidura, pero siempre ten en tu mente, ten en tu corazón el servicio del Señor, pastora. Y cuando nosotros trabajamos para Dios, las cosas fluyen. Cuando no lo hacemos se vuelven una carga en nuestra vida y nos aleja del plan de Dios. Pero cuando nosotros trabajamos para la obra del Señor y todo lo que hacemos, sea en nuestro plano laboral, en nuestro plano académico, se vuelve un deleite en nuestra vida porque sabemos que lo que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo vamos a edificar a una persona y estamos contribuyendo a la causa, a esa causa que Jesús nos mandó, porque es que Él nos dotó con dones y talentos y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos de trabajar en pro de ese propósito que tenemos en Dios. Entonces todo lo que nosotros hacemos debe ser en función de eso, debe girar alrededor de lo que Dios quiere para nuestra vida. Mira lo que dice Salomón, dice que la creación fue sujeta a vanidad y que todo lo que hizo Salomón a la final lo llevaron a ver la vida como perseguir el viento. Así que hoy en esta tarde es una exhortación, un llamado para que tú no pierdas tu vida persiguiendo el viento, para que todo lo que hagas lo pongas al servicio de Dios, porque ahí es donde está la llenura de nuestro espíritu, ahí es donde vamos a sentirnos gozosos. Mira que a Salomón le pasó algo que él decía que en el primer versículo que leíamos dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué tenía él aflicción de espíritu? El problema que nos presenta Salomón aquí, en este primer versículo, es el mismo que nos ocurre a muchos. Cuando nuestro trabajo se vuelve fastidioso, cuando nuestro trabajo en el Señor se vuelve una carga, cuando nuestro ministerio muchas veces se vuelve pesado, intolerante, difícil de llevar. Las personas que están alrededor nuestro a veces se hacen insoportables. ¿Por qué? Porque estamos afligiendo nuestro espíritu. ¿Y por qué afligimos nuestro espíritu? Porque lo que estamos haciendo no está puesto para Dios. O sea, no lo estamos haciendo para Dios. Así que hoy vamos a rectificar ese camino y vamos a mirar, a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre en qué estamos fallando o por qué nuestra vida se ha vuelto una carga difícil de llevar o por qué estamos en aflicción de espíritu si estamos haciendo las cosas para Dios. Bueno, quería decir que debemos tener un equilibrio en nuestra vida, porque Jesús también dijo que el que no trabaje no coma. Entonces debemos de saber administrar nuestro tiempo para que nuestra vida no sea vana y vacía, para que en todo lo que hagamos podamos glorificar el nombre de Dios y las personas vean en nosotros ese esfuerzo
y ese reconocimiento del propio Cristo en nuestra vida. Así que si Dios te ha dado un empleo, valóralo, trabaja, pero también dedícale tiempo a tu familia, tiempo a crecer en la palabra de Dios y tiempo al ministerio. Y si Dios te ha llamado al ministerio, pues dedícale tiempo al ministerio y a tu familia, porque el primer ministerio que Dios te dio fue ese, tu familia. Así que es muy importante que tengamos un equilibrio, que podamos alcanzar un equilibrio en las cosas de Dios. Así- La vanidad. Estamos viendo la vanidad desde un punto de vista diferente, no desde el punto de vista de cómo me veo, cómo te ves o cómo me ven, sino de qué estoy haciendo. Ese es el enfoque que le hemos querido dar hoy a este tema. Un tema muy controversial, me imagino que, es más, el mismo Gidi cuando le dije que íbamos a hablar de la vanidad me dijo, uy, no, ese tema no. Yo le dije, pero es que no la vamos a hablar del modo en que tú estás pensando, sino de un enfoque diferente, sino en la vanidad del tiempo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, qué estamos haciendo con nuestra vida, si lo que estamos haciendo con nuestra vida edifica o no edifica, si lo que estamos haciendo con nuestra vida nos acerca o no nos acerca a Dios. Perdemos el tiempo en muchas cosas, a mí misma me ha pasado, nos enredamos en los afanes de la vida, es más, a veces cambiamos lo que deberíamos estar haciendo para crecer en Dios por estar viendo televisión, por estar viendo una serie en Warner Channel o por estar viendo una serie en Sci-Fi. Me ha pasado muchas veces cosas que nos atrapan, que nos hacen alejarnos del propósito de Dios. Por eso hoy tenemos que reflexionar qué estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Si es más importante el Facebook que la palabra de Dios. ¿Eso es vanidad o es más importante estar hablando con nuestros amigos que estar pendiente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Aunque no estoy diciendo que hablar con nuestros amigos sea malo, pero ¿de qué estamos hablando con ellos? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros con eso que Dios nos ha dado? ¿Estamos invirtiéndolo bien? Me recuerda y nos remitimos a la parábola de los talentos. Dios nos da muchas cosas para que nosotros las pongamos a producir. ¿Las estamos poniendo a producir o al contrario las estamos escondiendo? ¿Las estamos enterrando como hizo el que le dieron un talento que por miedo, por temor, por ocio, por flojera, tantas razones que hay, la escondió? Y cuando vino su Señor lo llamó siervo inútil, siervo negligente. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Hoy este es un llamado para que nos despertemos, tal vez de la pasividad, porque muchas veces entramos en una zona de confort, en una zona donde estamos bien y nos quedamos allí, en la pasividad. Así como cuando Elías se fue para la cueva, que Dios le mandaba los cuervos y se quedó allí, ahí se quería quedar. Y Dios le dijo, no, ya, levántate y camina, sal de ahí y muévete. Ya es tiempo de movernos, de salir de esa cueva, de esa zona de confort y de poner todos esos dones y talentos que Dios nos ha dado a funcionar, a edificar a Dios. Y si no conoces cuáles son tus dones y talentos, pues acércate a alguien que te pueda orientar, que te pueda ayudar, que te pueda mostrar y decir cuál es tu propósito en la vida, cuál es tu propósito en Dios, para que puedas crecer y puedas ser de bendición y de edificación a otros. Y mira que el no hacer la obra de Dios nos causa aflicción de espíritu. El no edificar la obra de Dios nos causa aflicción de espíritu, porque es que estamos programados genéticamente para eso, para pertenecer a la iglesia de Dios, para crecer en la iglesia de Dios, para adorar a Dios. Estamos programados así. Y en Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La primera cosa que podemos mirar allí es el trabajo. No podemos trabajar para nosotros mismos. No puedo trabajar pensando solo en mi provecho. La palabra de Dios dice que debemos de ayudar siempre a los demás, siempre hacer el bien a todas las personas, procurando a los hermanos en la fe, pero a todos debemos hacerle el bien. Entonces, no debemos trabajar solo para nosotros. Debemos que nuestro trabajo siempre ayude a alguien más. Y si es a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, pues mucho mejor. Para que no disfrutemos de esas cosas solos, porque ¿de qué vale comer y saciarnos pero solos, sin amigos, sin familia? Es mejor compartir un pedacito de pan, pero estar con la gente que uno ama, estar con la familia, con las personas que te aprecian. Si miramos también en Job, dice, en el capítulo 15, versículo 30, dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Entramos en el peligro de acostumbrarnos
Tenemos que reverdecer siempre en Dios. Tenemos que ser como esos árboles plantados a la orilla del río. Corremos el peligro de acostumbrarnos a la zona de confort, de estar ahí. Ya crecimos un poquito, entonces nos quedamos allí, no crecemos más. Nos acostumbramos a no orar, a no leer la palabra, a no ayunar. Vivimos una vida vacía, una vida de apariencia, una vida de que soy cristiano pero no me alimento, solo soy cristiano de nombre. Entonces, eso es vanidad también. Debemos de ser cristianos integrales, debemos de ayunar, de orar, de tener una intimidad con Dios, una comunión con Dios. Si miramos en Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, porque también esto es vanidad. Otro de los problemas que nos lleva a estar descontentos y amargados con aflicción de espíritu es el peligro de tener un buen lugar. Cuando entramos en esa zona de confort, Dios nos premia muchas veces nuestro esfuerzo, el haber pasado por un desierto muy largo. El problema es acostumbrarnos y quedarnos allí, no avanzar más. Ahí es cuando viene la aflicción de espíritu, porque comenzamos a sentirnos vacíos. Que a pesar de que tenemos muchas bendiciones de Dios, todavía sentimos que faltan más cosas en nuestra vida. Y en cierta manera no está mal tener sueños, tener ambiciones, pero cuando eso nos causa aflicción de espíritu es vanidad, porque las cosas de Dios no añaden tristeza. Las bendiciones de Dios vienen completas y nunca nos van a añadir tristeza, siempre nos van a hacer sentir bien, nos van a hacer sentir gozosos de estar en la presencia de Dios. Si miramos en Gálatas 5:25, dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Muchas veces la envidia no nos deja avanzar. La envidia es vanidad. ¿De qué me sirve a mí querer lo que el otro tiene si Dios me ha dado a mí cosas especiales? Tienes que identificar qué te ha dado Dios a ti y explotarlo, hacerlo crecer, porque dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, las ramas, y el que está en mí da mucho fruto, y mi Padre que está en los cielos lo poda para que dé aún más fruto. Entonces, si estamos en Jesús, vamos a dar frutos, y Dios va a ver esos frutos, y el mismo Dios nos va a podar para que demos aún más fruto. Sin envidia, sin rencor, porque cada uno tiene su fruto, cada uno tiene su don, cada uno tiene su talento, cada uno tiene su habilidad especial. Así que no te sientas mal porque otro tal vez está haciendo las cosas que tú anhelas hacer. Preocúpate por hacer lo que Dios quiere que tú hagas, por crecer y poner todo lo que estás haciendo en las manos de Dios, para que eso no se convierta en aflicción de espíritu y en vanidad. Y la otra razón para no disfrutar del trabajo y de crecer y de edificar la iglesia del Señor es el desinterés y la falta de responsabilidad. Cuando nosotros nos desinteresamos, nos desilusionamos de las cosas de Dios, entonces viene la falta de responsabilidad. Si te asignan un trabajo, ya no lo haces como si fuera para Dios, sino mirando al hombre, que el hombre te va a ver. Así que ya no mires más al hombre. La palabra de Dios nos exhorta que nuestros ojos deben estar puestos siempre en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Pero fíjese, pastora, esta cita de Colosenses 3, versículo 23, conforme a lo que usted acaba de decir, es claro, es amplio. Te dice que no trabajes al ojo del hombre, no trabajes para el hombre, sino trabaja haciendo las cosas como para el Señor, creyendo que de Dios va a recibir la recompensa, porque el que te recompensa es Dios. Y también me inquieta esta cita que usted acabó de leer en Eclesiastés, que aquel que se afana por el dinero nunca lo va a obtener. Es algo tremendo, porque es que a veces la palabra de Dios nos dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y muchos de nosotros tenemos nuestro corazón en el dinero. Ese es nuestro tesoro y esa es nuestra meta máxima. Pero yo hago una pregunta. ¿Dios nos llamó a ser ricos? Tal vez a algunos llamó porque sabe que tienen la capacidad administrativa para distribuir bien esos recursos y no perderse con esos recursos. Pero ¿tenemos la capacidad todos de administrar millones y millones y millones? ¿O tal vez esos millones nos van a alejar de Dios? Es una pregunta difícil. Y no, yo sí tengo la capacidad, pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿a dónde está nuestro corazón? ¿A dónde está nuestro tesoro? ¿Qué queremos hacer en la vida? ¿O para qué queremos tanto dinero? Si Dios dice que no nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día trae su afán, cada día trae su provisión, Él nos provee día a día.
Así que ¿para qué amontonar cantidades de dinero si no vamos a saber qué hacer con él después? Así es, pastora. La recomendación en esta tarde de hoy para todos nuestros fieles televidentes es: busca la sabiduría, porque la sabiduría es mejor riqueza que cualquier dinero, que lo que puedas alcanzar o lo que puedas obtener. Cuando tú tienes la sabiduría, que es Cristo viviendo dentro de tu corazón, vas a poder hacer mayores cosas aún. Vas a poder tener todas las puertas siempre abiertas. ¿Para qué? Para lograr tus propósitos. En Proverbios, no recuerdo exactamente dónde, dice que de qué sirve comerse un banquete en una casa con problemas, llena de envidia, de peleas, de discusiones, que es preferible comerse un pedacito de pan con la conciencia tranquila y en paz. Así que es mejor a veces pasar necesidades, pero estar haciendo la obra de Dios, disfrutando cada momento de las recompensas y de las bendiciones que Dios nos da, aunque sean pequeñas a nuestros ojos. Dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, nuestra gloria va siempre en aumento y las bendiciones de Dios son conforme a sus riquezas en gloria. Así que, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos preocupamos? Porque todo es vanidad. No nos preocupemos por esas cosas, más bien preocupémonos por lo que dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 25 y 26. Que dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué hacer para que toda tarea que tengamos que hacer en la casa del Señor nos llene de gozo y alegría? Esta es una pregunta que es fundamental. ¿Qué debemos hacer para que todo lo que nosotros hagamos nos llene de gozo y alegría? ¿Qué debemos hacer para que sea un verdadero deleite el disfrutar de esas cosas y que no se vuelvan una carga, que no se conviertan en vanidad las cosas que nosotros hacemos? Bueno, yo te tengo 5 consejos, pero los vamos a leer o te los voy a dar después de este video. Con tu programa Talento Cristiano, donde todo lo que respira alaba a Jehová. Y esta tarde me acompaña la pastora Carmen Torres, psicóloga en formación, y con este tema que estamos tocando para todos nuestros fieles televidentes acerca de la vanidad. Y hemos tocado como ejemplo a Salomón, que lo tuvo todo, y en última define en el libro, dice: vanidad de vanidades. Todo es vanidad, así como las brisas que te agarran hoy en enero es la misma brisa que te agarraron en enero del año pasado, en enero del antepasado y de toda la vida. En la contabilidad de Dios es la misma brisa que recorre toda la tierra y llega hasta este punto, así que todo es vanidad de vanidades. Lo que pasa es que todo en la vida es cíclico, así que por eso dice que todo lo que nosotros sembramos vamos a recoger, porque es que todo va, así como la tierra gira, así giran las cosas también. El viento recorre todo el mundo y gira y vuelve al punto de partida. Y también la Biblia dice que nadie sabe dónde va el viento ni de dónde viene. Entonces, por eso dice que todo es vanidad, porque todo es cíclico. A la final, nosotros nos afanamos por cosas porque no tenemos para comer, porque falta la plata, porque falta esto. Y a la final, Dios, en su perfecta voluntad, lo resuelve todo. Pero fíjese, pastor, antes que vaya a dar esos 5 puntos, me inquieta mucho también la lluvia que desciende de los cielos. ¿A dónde llega? A la tierra. Después de la tierra llega a los ríos, después de los ríos llega al mar, y esa misma sube al cielo, nuevamente llueve. Es la misma agua de toda la eternidad. Llevamos 2600 años bañándote con la misma agua. Porque todo es cíclico. Además es la voluntad de Dios de que sea así, de que sea un ciclo. Todo en nuestra vida es un ciclo, así que procura hacer las cosas bien para que cuando ese ciclo regrese, pues tengas buenos resultados y recojas una buena cosecha. No te vaya a tocar espinas en vez de frutos o de flores bonitas. Pero fíjese, pastor, ahí Eclesiastés 1, versículo 4 te dice que generación viene, generación va, pero la tierra nunca va a pasar. O sea que la moda viene, la moda va. Esa moda que ya pasó, hoy la tienes tú. El año que viene pasó de moda, pero viene la que pasó hace... O sea, todo es igual. ¿Para qué te están martirizando la vida? Así es. ¿Para qué nos matamos tanto? Si a la final todo va y vuelve. Y a la final el único que te va a ver y al único que le interesa es a Dios. Los demás, pues sí, son importantes, son nuestra familia, pero al que de verdad debemos agradar es a Dios, es a Jesús. Y a Él es al que debemos imitar. Así que, ¿qué hacer para que no vivamos una vida completamente de vanidad? Para que no todo lo que hagamos se nos convierta en una carga y un fastidio y una vanidad. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que le estamos sirviendo a Dios y que lo que hacemos es para agradarle. Porque si estamos viviendo en el Espíritu,
debemos ser guiados por el Espíritu para vivir por el Espíritu. Entonces, si estamos haciendo las cosas así, pues le vamos a agradar a Dios, porque el Espíritu dice que nos guía a toda verdad. Esa es la primera. La segunda es decidir apartarse de la rutina. La palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que debe ser valiente, arriesgado, buscar nuevas formas de expandir la palabra de Dios, porque es que lo que hacemos nosotros es para cumplir la comisión que nos dejó Jesús, de predicar el evangelio a todas las criaturas de la tierra. Entonces debes de buscar nuevas formas, ser creativo. El Espíritu Santo es el que convence, pero es de nosotros llevar la palabra, de nosotros hablar. Así que métete más con Dios y sé creativo de esas formas de evangelismo para que puedas sentir tu vida llena. Cuando dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se convierte. Así que nosotros debemos ayudar a esas personas a hablarles de Jesús para que el Espíritu Santo haga su obra en ellos también. La tercera, buscar siempre algo nuevo para hacer. Cuando estamos estancados en un punto, por lo menos del estudio bíblico, hay algo que nos da vueltas y no sabemos qué hacer. Siempre debemos buscar algo nuevo para leer. Hay muchas ayudas, hay muchos comentarios bíblicos, diccionarios teológicos, y cuando sientes que ya solo del estudio que tú haces no es suficiente, pues ve por un estudio más avanzado, ve por algo más profundo. Y así vas creciendo y así sirves también de edificación en tu congregación y a las personas que están alrededor tuyo. Y por último, el número cuarto es ser positivo. Siempre debemos estar contentos. La palabra de Dios nos enseña que debemos siempre pensar lo bueno, lo bonito, lo amable, lo bien. Debemos siempre tener pensamientos buenos. ¿Para qué estar amargándonos todo el día pensando cosas malas? Sí, muy probablemente esas cosas malas ni siquiera se van a cumplir. Además debemos de tener pensamientos buenos. ¿Por qué? Porque del buen tesoro de nuestro corazón habla nuestra boca. O sea que si nosotros tenemos buenas cosas en nosotros, pues vamos a hablar de buenas cosas. Pero si estamos amargados pensando en malas cosas, pues vamos a hablar de malas cosas. Sí. Y la quinta y última, pero no menos importante, yo diría que es la más importante y por eso la dejé de último, es ponernos delante de Dios. Que Él revele lo que hay oculto en nuestra vida. Si hemos perdido la pasión, si nuestra vida se ha llenado de vanidad, pues debemos de ponernos delante de Él y que el Espíritu Santo nos muestre, nos guíe y nos revele. ¿Para qué? Para poder pedirle a Dios que nos cambie, que nos inyecte de esa pasión nuevamente, que haga arder en nosotros esa llama del primer amor, porque ese primer amor nunca se debe apagar. Ese primer amor siempre debe estar ardiendo en nosotros, esa pasión, ese fuego. Y ese fuego solo se alimenta ¿dónde? ¿A dónde, Gidi? En el corazón. ¿Y se alimenta con qué? Con la palabra de Dios, En en la tus presencia oraciones, de Dios. en la presencia de Dios, en tu lugar de refugio, en tus noches de intimidad con Dios.